Cuando hablamos del final de los tiempos, cuando hablamos de que el Señor Jesús viene pronto, es muy interesante que la misma palabra del Señor sea la que responde, la que aclara, la que da las respuestas a las preguntas que cada hombre puede tener. Ahora, tenemos una gran ventaja. Todos los creyentes nacidos de nuevo tienen una gran ventaja. ¿Cuál es esta? Que tienen la oportunidad de que el Espíritu Santo, que mora en nosotros y que puede estar sobre nosotros, es decir, todos aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo, no solo tienen al Espíritu en su interior, sino que el Espíritu nos tiene a nosotros. Recuerde, el creyente nacido de nuevo tiene una particularidad que ningún otro hombre tiene. ¿Cuál es esta? Nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa fue quitada de en medio. Cuando el hombre creó, cuando Dios creó, perdón, al hombre y a la mujer, los creó perfectos y el Espíritu de Dios habitaba en el hombre. El hombre es un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Así es que el espíritu del hombre y el espíritu de Dios eran uno en el principio. Dios sopló aliento de vida y su espíritu estaba con el hombre, estaba en el hombre y sobre el hombre. Dios le dio toda la autoridad al hombre y a la mujer en el principio. Pero cuando el hombre cometió el error de decidir hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, el hombre sabía la consecuencia. Ciertamente morirás, le dijo nuestro Dios y Padre. Y el hombre murió, no murió físicamente, pero el Espíritu de Dios se apartó del espíritu del hombre y el hombre quedó en una condición caída. Y a eso la Escritura le llama una naturaleza pecaminosa. Entonces todos los hombres, después de Adán y Eva, nacieron destituidos de Dios, de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios, separados del Espíritu de Dios. Pero en Cristo Jesús, por causa de que Él nos justificó, la justicia de Dios fue satisfecha porque la paga de la deuda que el hombre había cometido fue pagada en la cruz del Calvario por el mismo amado Señor glorioso Jesucristo en una obra terminada, completa y perfecta. Entonces todos aquellos que vienen por la fe a Jesús, su fe le es contada por justicia, de tal manera que quedan justificados delante de Dios. Y esto no es algo moral o es algo, digamos, judicial, humano, pero es algo poderoso, es algo espiritual que sucede porque el Espíritu de Dios, el poder de Dios, saca nuestra naturaleza separada de Dios, nuestro espíritu pecaminoso, y lo lleva a la cruz del Calvario. Y el espíritu o nuestra naturaleza pecaminosa muere y nos es dada una nueva naturaleza. Efesios 4:24 dice que nos es dado un nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo hombre, una nueva creación en nosotros. Y no solo eso, sino que el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, así se le conoce en la Escritura. Y hay tal unidad en nuestro espíritu y el Espíritu de Cristo que como Jesús es, así es nuestro espíritu. En este mundo, porque está en nosotros y nosotros estamos en el mundo. Así es que una tercera parte de nosotros es idéntica a Jesús. Y nuestro espíritu tiene una comunión perfecta y adora en espíritu y en verdad a Dios. Hay una comunicación genuina y perfecta y directa entre nuestro espíritu, entre una tercera parte de nosotros y el Espíritu de Dios. Recuerde que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. Bien, esto racionalmente no es posible entenderlo porque se tiene que discernir espiritualmente y solo los creyentes nacidos de nuevo por la fe podemos caminar en ello.
Nuestro diminuto e incapaz cerebro es imposible que lo pueda razonar, racionalizar, entender de una manera humana, porque humanamente es locura, dice la Escritura. Las cosas que sucedieron en el Evangelio, que suceden en el Evangelio, por causa de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, son locura para el ser humano. Y nosotros las creemos porque la fe aviva, la fe trae, la fe, dice la Escritura, despierta, perdón, la palabra, aviva, trae, despierta, hace que la fe empiece a florecer. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio de Jesucristo. Así es que, hablando de los últimos tiempos y hablando de que el Señor Jesús viene pronto y viene por su iglesia, es importante que nosotros podamos discernir lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto. No de una manera filosófica, racional, humana, estudiantil, científica, sino que el Espíritu de Dios nos revele y que la misma palabra responda a la palabra. Porque en la misma sabiduría de la palabra se encuentran todas las respuestas que tú y yo necesitamos. Y si no lo entendemos a la primera, es el Espíritu Santo que mora en nosotros y que está sobre nosotros, que nos ha de revelar todas las cosas que habrán de venir. Así es que más allá de cualquier señal física, el Espíritu Santo nos revelará las cosas que habrán de venir. Por eso el creyente nacido de nuevo, que ya tiene al Espíritu en su interior, necesita el bautismo del Espíritu Santo, porque para caminar en un ministerio glorioso como creyentes necesitamos el bautismo, el poder de Dios para ser testigos de Dios en este mundo que está en tinieblas. Recuerde que si Dios nos dice que somos la luz y las tinieblas significa ausencia de luz, es porque este mundo está listo para recibir la luz del mundo que somos tú y yo. Y tú y yo no podemos alumbrar en un mundo de tinieblas si no es con la unción, con el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo necesitó, los discípulos lo necesitaron, la primera iglesia lo necesitó. Tú y yo no somos nada ni nadie, ni siquiera comparado con los apóstoles, ni con la nueva iglesia, para creer que podemos ser exitosos y que podemos ser luz en medio de las tinieblas sin el bautismo del Espíritu Santo. Esto es importantísimo, es esencial. Ok, ahora, el Señor Jesucristo hablando acerca de parábolas y respecto a la fe, hablando que Dios, en contraste con los hombres, y los hombres saben responder, y aún saben responder no necesariamente por amor, sino por verse en una situación quizá de presión. Los hombres aún malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, y aún los jueces hacen justicia al que insiste. El Señor Jesucristo hace un contraste de que nuestro Dios y Padre es amoroso, glorioso, dador. Tiene contacto directo con todo aquel que cree en Él. Así es que todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y precisamente, hablando el Señor Jesucristo al respecto, dice en el versículo 8 del capítulo 18 de Lucas, dice: yo os digo que hará presto la venganza para ellos. Empero el Hijo del Hombre, cuando viniere, hallará la fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre viniere, y está hablando de su segunda venida, porque ahí precisamente el Señor Jesucristo estaba en carne, en cuerpo y carne, cuerpo y sangre, carne y sangre entre nosotros. De tal manera que el Señor Jesús estaba presente en su primera venida, y lo que él estaba anunciando es acerca de su segunda venida. Y decía: ¿hallará fe en la tierra? Si algo el Señor Jesucristo
les decía a sus discípulos que ellos eran hombres de poca fe o que eran hombres que tenían un corazón endurecido. Ahora, particularmente cuando el Señor Jesucristo, de acuerdo a las versiones de la Biblia que tenemos, donde el Señor Jesucristo dice hombres de poca fe, la realidad es de que el significado en el griego de lo que el Señor Jesucristo decía era que porque eran hombres con incredulidad. Es decir, ¿por qué permitían a la incredulidad habitar en sus vidas? Recuerde que el Señor Jesucristo, cuando hablaba de estas cosas, no hablaba de que la fe necesitara tener un tamaño. El Señor Jesucristo no está demandando de los hombres que tengan un tamaño de fe para que puedan operar en el poder, para que puedan tener las respuestas de Dios, para que puedan caminar en la bendición de Dios de ninguna manera, porque el Señor Jesucristo hace una referencia respecto al tamaño de la fe y habla de la semilla de mostaza que es muy pequeña y dice, si tu fe fuera del tamaño de la semilla de mostaza. Así es que cuando el Señor Jesucristo habla de estos temas, no habla de que su fe era pequeña como el grano de mostaza, sino más bien que no creían, que había incredulidad, que de repente los discípulos creían, aunque estaban comprometidos con Cristo, pero de repente no entendían y no creían. Y particularmente el Señor Jesucristo dice, hallará el Hijo del Hombre en su segunda venida, cuando Él viniere, fe en la tierra. Y si algo el Señor nos llama es a permanecer en su palabra para conocer la verdad y ser libres. Y permanecer en su palabra lo que hace es que activa la fe que le es dada a todo creyente nacido de nuevo. En Romanos 12:3, tú lo puedes buscar después, encontramos que la fe nos es dada por medida, pero la misma medida de fe para todos los creyentes. Jesús mismo es el autor y consumador de la fe. Así es que hemos hablado que para que la fe pueda apropiarse, la fe es la mano que entra en el ámbito espiritual y toma lo que ya te fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Lo que ya te fue concedido por nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús por la gracia. La fe es quien toma la sanidad que ya te fue dada, quien toma el poder, la riqueza, la restauración, la bendición, la gloria, la aceptación, la salud, el bienestar, el gozo, la paz. Y estoy haciendo como un ejemplo de que la fe toma, pero la realidad es de que en nuestro interior, donde está el Espíritu de Dios aquí, ahí está la plenitud de la deidad. Aquí está la plenitud de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí mismo está la plenitud de Cristo, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros si somos creyentes nacidos de nuevo. Así es que la fe se introduce en el ámbito espiritual y manifiesta en el ámbito natural las cosas que nos han sido concedidas por gracia, por causa de Jesucristo en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que, ¿qué debemos hacer cuando es inminente que el Señor Jesucristo viene y viene pronto? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos hacer en este lapso de tiempo en el que el Señor Jesucristo viene y viene pronto? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Permanecer creyendo. Permanecer en la fe. Recuerda, el Señor Jesucristo nos dio su Espíritu Santo para no estar solos y huérfanos. Y la Escritura nos enseña que Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Dios no se enoja contigo ni conmigo, porque nuestra relación con Él depende de lo que Jesús hizo y no depende de tu actitud y no depende
de tus acciones. Tú puedes tener una buena actitud y no por eso Dios te va a amar más de lo que te amó ayer o de lo que te puede amar mañana. Dios es perfecto y su amor es profundo y inmenso y te ama tanto, tanto, tanto que no te puede amar más. No es posible que nosotros podamos concebir el grande amor que Dios tiene para con nosotros. Que aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios murió por nosotros, enviando a su Hijo amado Jesús. Jesús es Dios y Jesús se entregó su vida por ti y por mí. Así es que si tú tienes una correcta actitud, Dios no te va a amar más. Dios te sigue amando igual. Y si tú tienes una actitud incorrecta, Dios te sigue amando igual. Si tú haces acciones correctas, Dios te ama igual. Tus acciones no pueden motivar a Dios a que haga algo diferente de lo que ya es y de lo que ya hizo por ti. Tus acciones no pueden cambiar la naturaleza de Dios, que es amor. Y si tú actúas incorrectamente, Dios te sigue amando igual. Hay una falsa enseñanza y una falsa doctrina en el pueblo creyente cristiano respecto a que Dios responde de acuerdo a tus acciones. Pero es el enemigo, es el diablo que ha introducido esa doctrina equivocada en la vida de la iglesia para que cuando el hombre hace buenas acciones, el hombre crea que Dios está motivado con él, lo cual es incorrecto, porque Dios no cambia. Pero también ha motivado o también ha influenciado o engañado acerca de que cuando el hombre se equivoca, Dios se enoja. Y tienes que ponerte a cuentas con Dios para restaurar tu relación. Pero Dios no cambia. Dios sigue pensando lo mismo que piensa de ti porque no lo piensa por tus méritos, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Porque Él ve a Jesús y el sacrificio de Jesús. Y tú has sido justificado por la justicia de Cristo, porque Cristo era justo. Y ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es perseverar en la palabra y permanecer en la fe. Mira cómo dice Mateo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos dice aquí, resfriará o se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y mira, el hombre limita a Dios en su manera de pensar. Porque Dios en su diseño glorioso nos dice que Cristo Jesús para nosotros es nuestra santificación, nuestra sabiduría, nuestra redención, nuestra justificación. Dice la Escritura que a ti y a mí se nos fueron otorgadas la herencia. Somos coherederos con Cristo por causa de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Dice la Escritura que no solo nos fue dado el mismo llamamiento de Jesús. Recuerda que Jesús es el Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. Hay quienes dicen que así como Enoc fue llevado porque complació a Dios por la fe, como Elías fue llevado también porque complació a Dios por la fe. Así hay quienes dicen que los creyentes nacidos de nuevo seremos arrebatados por la fe de Jesús. Y más allá de hablar del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, sí seremos llevados con Cristo. Jesucristo vendrá por nosotros y nos tomará. Los muertos en Cristo
Los que duermen resucitarán primero y después nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en la misma gloria. Todo nuestro ser será transformado, nuestro espíritu ya es un espíritu perfecto y nuevo porque está sellado con el Espíritu Santo. Pero nuestro cuerpo será transformado y seremos perfectos con el Señor Jesús. Y reinaremos en esta tierra por 1000 años. Y después viviremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva por toda la eternidad con nuestro amado Padre y nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay dos situaciones que el creyente está enfrentando hoy en día. Y una es por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la Biblia cuando habla de muchos, habla de la mayoría. Pero por otro lado, el Señor Jesucristo pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre y se refiere a Él mismo, ¿hallará fe en la tierra? Así es que por causa del amor, es que tú y yo podemos permanecer en la palabra. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos sostiene, nos hace permanecer. Pero por causa de la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Esto significa que si los hombres ponen sus ojos en la maldad. Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero este mundo ahora a todo lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Así es que tú y yo, si no somos insistentes y perseverantes en la palabra, vamos a ser seducidos por lo que aparentemente es bueno, pero realmente es malo, y podríamos ser engañados. Y en la medida en la que quedemos vulnerables, y no, fíjate, no estoy hablando de que deliberadamente, sabiendo que las cosas son incorrectas, nosotros las hagamos. Es decir, un creyente puede por voluntad propia vivir en el pecado. Pero Dios no cambia, nos sigue amando y ya nos perdonó. Pero aquel creyente que vive en pecado, la relación de Dios para con él sigue intacta, porque si es un creyente nacido de nuevo, su espíritu tiene una relación y una unidad perfecta con el Espíritu de Cristo. Pero la relación del hombre para con Dios se va a dañar. El hombre hacia Dios, Dios no cambia hacia el hombre, pero el hombre hacia Dios, por causa del pecado, va a haber condenación, va a haber culpa. El hombre quedaría vulnerable al enemigo, le abrirías puertas al diablo para que venga a hurtar, a matar y a destruir. Y aunque podríamos decir que aquel creyente que peca deliberadamente, pues está exponiendo al diablo, los creyentes pueden ser engañados para que no deliberadamente se equivoquen, es decir, con conciencia, pero siendo engañados estén caminando de manera incorrecta. Muchos de los creyentes hoy en día, y escúchame bien, muchos de los creyentes hoy en día, la mayoría de los creyentes nacidos de nuevo hoy en día, no tienen su confianza puesta en Cristo, no tienen su confianza puesta en el Señor. Han sucumbido en la fe y han puesto su confianza en otras cosas. En el dinero, en las amistades, en el trabajo, en la medicina. Y Dios no está enojado por eso. Dios nos sigue amando igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre está quedando vulnerable a la manera de pensar de este mundo. Y antes de criticar a los creyentes, porque no es el propósito, pero se requiere un verdadero despertar de los creyentes nacidos de nuevo
Y no hay otra manera sino a través de la palabra. Porque la palabra es viva, pero el creyente típico y común, la mayoría del creyente nacido de nuevo, sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Va a reuniones y escucha la palabra, pero no atesora la palabra. No ama la palabra. No conoce. No entiende correctamente, por lo tanto no cree correctamente, porque no persevera en ella. Y entonces, ¿en qué está basada su vida cristiana? ¿En filosofías de este mundo? ¿En huecas sutilezas? Y en la medida que el tiempo pase y que el engaño de las tinieblas sea más fuerte, muchos creyentes van a empezar a sucumbir. Y entonces habrá la duda de si muchos creyentes realmente eran creyentes nacidos de nuevo o no. Pero es muy triste ver que muchos creyentes, la mayoría de los creyentes en este mundo, por falta de conocimiento, abrazan los engaños y las mentiras del diablo. En Mateo capítulo 11, versículo 12, podemos leer algo muy interesante que el Señor Jesucristo nos enseña y dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús se manifestó en carne, Dios se manifestó en carne en Cristo. Cristo es la palabra y la palabra es Jesús. Y se manifestó en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y empezó a sufrir violencia. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Él trajo el reino y empezó a sufrir violencia, resistencia, incredulidad. Querían encontrarle fallas, vituperio. Y no solo estoy hablando de lo que Jesús sufrió en el Vía Crucis, en la Vía Dolorosa, pero desde que inicia su ministerio a través de los religiosos y de las personas que no creían en él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, el reino, desde Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y desde entonces, dice el Señor Jesucristo, pero los violentos arrebatan las cosas del reino. ¿Qué significa esto? No es por fuerza, no es con ejército, no es con espada, pero con la actitud del Espíritu de Dios en nosotros. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, no para sucumbir ante los engaños y las mentiras. La mayoría de los creyentes creen que todo de lo cual Cristo Jesús nos redimió, todas las cosas de las cuales Cristo Jesús nos redimió, por falta de conocimiento, la mayoría de los creyentes creen que esas cosas se pueden sufrir y que son parte de la tribulación por ser creyentes. Es un engaño y es una mentira. Cristo Jesús nos redimió de la escasez, nos redimió de la culpa, nos redimió de la depresión, nos redimió de las enfermedades, nos redimió de los dolores, nos redimió del rechazo, de la vergüenza, de los pecados nos perdonó, de nuestras injusticias, de nuestra muerte, de la maldición. ¿Y cuántos cristianos hoy en día, por falta de conocimiento,
sufren, y no vituperio o penalidades por causa del Evangelio, no, sufren de las cosas que Cristo ya nos redimió. Sufren de las cosas que Cristo ya nos liberó. Y dicen, Dios está en control. No entienden. Pero cuando el creyente, nacido de nuevo, entiende de qué fuiste redimido, cuál es la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, cuando el creyente entiende que debe resistir al diablo y confiar completamente en el Señor, cuando el creyente entiende que debe odiar tanto al diablo y toda la maldición que el diablo trae. Recuerdo que alguien compartía, si hay una persona con cáncer y está desahuciada médicamente a morir, está desahuciada por los médicos, el reporte de los médicos dicen que va a morir. La pregunta es, ¿cuánto un creyente puede amar a un paciente de cáncer? Y una de las maneras de medir el amor de un creyente nacido de nuevo a un enfermo de cáncer está directamente relacionado a cuánto el creyente odia al cáncer que está matando a ese creyente. En este mundo, los padres que tienen hijos con leucemia han aprendido a abrazar la leucemia. Es un engaño del diablo. Y hay creyentes que también hacen lo mismo. Y bueno, estamos en un mundo caído y en el proceso algunos creyentes podrían sufrir alguna situación u otra. Pero una cosa es odiar de lo cual Cristo ya nos redimió y resistirlo hasta que se vaya de nuestras vidas y de nuestras familias y de nuestra cercanía. Y otra cosa es abrazar lo que no debemos padecer por causa de Jesús. Entonces, la problemática aquí es que el Señor Jesucristo viene y tú y yo necesitamos permanecer en la palabra y en la fe y asegurar la palabra para no ser engañados. Pero adicional a esto, tenemos que ser valientes y odiar todas las artimañas del enemigo. No debemos odiar a las personas, pero las artimañas del enemigo. Y por causa de la palabra, ser luz en las tinieblas. Cuando una familia cristiana está padeciendo y está sufriendo y no entienden y no comprenden, hace falta luz. Y ahí es donde tú y yo jugamos un papel muy importante. Porque si tú y yo no nos levantamos, permanecemos y arrebatamos por fuerza en contra de la maldad, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. El diablo no tiene ninguna autoridad, ningún poder. Dios te dio todo el poder, aún el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Está en ti, mora en ti. Si eres un creyente nacido de nuevo, así es que tienes que ser valiente y caminar en la fe y en la victoria que Cristo Jesús ya te dio. Porque hay tantos creyentes que necesitan luz. Y Dios nos llamó a eso. Más allá de pensar cuántos de esos creyentes van a sucumbir antes de tiempo, van a ser engañados. Y quizá algunos que se decían ser creyentes nunca lo fueron. Y van a perder su vida en la eternidad separados de Dios. Tú y yo tenemos un propósito y un trabajo. Es permanecer, no retroceder. Ser valientes. Permitir que la palabra no sea intoxicada por tantas cosas que la pueden dañar. Necesitamos no limitar a Dios en nuestra manera de pensar. Con tanta facilidad pensamos con límites.
No, es que lo que estamos hablando ahorita, no, eso no es para mí. Para mí hubiera sido 30 años atrás, o 10 años atrás, o 10 años adelante. Tú fuiste llamado a algo glorioso y maravilloso que ni idea tienes. Pero necesitas quitar tus límites y permitir que la palabra ensanche tus límites. Pero solo es sembrando la palabra, sumergiéndote en la palabra. Si la palabra no te domina, entonces otras cosas te dominarán. Y déjame decirte que ninguna de ellas son buenas para ti. Porque si no es la palabra, entonces no es lo que Dios te ha provisto. Lo que significa que entonces es la incredulidad, la carne o el diablo. Y como un creyente nacido de nuevo, que hemos sido redimidos, amados tanto por Dios y que nos ha sido dada tan gloriosa y maravillosa gracia, ¿cómo vamos a responder? De una manera errónea y equivocada, cuando sabemos que la única fuente de vida es Cristo y su palabra. Y confiar en Cristo es mejor que confiar en el mundo. Más allá de lo que tú puedas entender, tú puedes pensar de acuerdo a tu costumbre, a tu estándar de vida, de acuerdo a tu experiencia. Podrías pensar algunas cosas y qué pasaría si esas cosas sucedieran. Pero déjame decirte que aún que tú pensaras en cualquier adversidad que quisiera venir a molestarte, lógicamente tus respuestas o cómo podrías escapar de ellas ni siquiera se acercan a la respuesta que Dios tiene para ti, para que salgas victorioso en cada una de las adversidades que enfrentes en tu vida. Pero si tú decides creer en el Señor y hacer lo que Dios te dice que hagas, independientemente de lo que piense tu mente, de lo que piense tu padre, tu madre, de lo que piense tu compañero, de lo que piense tu amigo, de lo que piense tu hijo, de lo que piense tu patrón o tus clientes. Pero si tú entiendes, disciernes y Dios te está hablando y tú haces lo que Dios te llamó a hacer, Dios tiene una victoria para cada una de las áreas de tu vida que ni siquiera conoces. Y las tiene con un propósito. Porque Dios no quiere que tú ni yo nos estanquemos, pero que seamos luz en este mundo. Y todo va direccionado y dirigido hacia ello. Que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y yo recuerdo que un predicador decía, al menos el hombre natural debería de conocer cuál es el verdadero evangelio para que tenga la oportunidad de decidir si lo recibe o no lo recibe. Pero déjame decirte algo, en medio de tantas tinieblas y de tanta obscuridad en este mundo, el verdadero evangelio no se trata de letras, no se trata de acciones, no se trata de organizaciones, no se trata de desempeño, no se trata de virtudes humanas, hablando de virtudes humanas, pero se trata de que tú alumbres en medio de la oscuridad, de que tú resistas al diablo. Mira, Dios dice que tú y yo somos luz. Y si vamos a alumbrar en este mundo, Dios no te da la opción. Dios no dice, yo pongo delante de ti que si tú, que es algo opcional, mira. Dios dice, resplandece
Claro, tú decides si lo haces, pero Dios no está dando la opción. La opción está en ti si tú lo quieres creer y hacer. Pero Dios dice, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Así es que en medio de tanta maldad y en medio de tanta fe que falta en este mundo, solo la luz de Cristo que está en ti, solo la luz podrá alumbrar en medio de las tinieblas a cualquier persona. Y las personas podrán decidir. Ya no es nuestra responsabilidad. Pero mira cómo dice la escritura aquí. Y con esto vamos a terminar. Esto es bien interesante. Porque dice la palabra que dice... Primero es importante entender que Dios vino a salvar al mundo a través de Jesús. Dice, y el que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjate, que la luz ha venido al mundo. Jesús vino, resucitó, envió a su Espíritu y por la fe tú y yo nacimos de nuevo, por el poder de Dios, somos hijos, envió su Espíritu, su palabra, y ahora tú y yo somos la luz en el nombre de Jesús, en representación de Jesús. No por esfuerzo humano, no por virtud humana, no por desempeño humano, por el Espíritu que mora en ti y por la palabra que tenemos delante de nosotros, que si permitimos que ella nos renueve y permanecemos en ella, seremos transformados en la misma gloria de Jesús que mora en nosotros, en la misma imagen de Jesús. Y dice aquí, esta es la condenación, el versículo 19 del capítulo 3 de Juan. Dice que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Así es que el que obra verdad, tú y yo, por la palabra, no por méritos, no por desempeño, no por acciones buenas, sino porque creemos la palabra, debemos manifestar la luz que Dios ha depositado en nosotros, no juzgando, no dando palo con la palabra, no peleando ni discutiendo, pero viviendo la palabra, y que la palabra nos renueve nuestra mente y transforme y la imagen de Cristo se manifieste. ¿Y Cristo qué hacía? Tenía compasión. Dice la Escritura que Jesús amó a muchos, pero muchos venían. ¿Recuerda usted a aquella mujer que tocó el manto de Jesús? Pues no solo fue ella, muchos, en muchos lugares venían a Jesús y le tocaban para ser sanados. Venían a Jesús y lo tocaban para ser sanados. En muchas otras ocasiones venían a Jesús y Jesús los sanó a todos. Venían a Jesús, venían a la luz. Porque en la luz hay esperanza. Porque en la luz hay compasión, misericordia, gracia, justicia, salvación. Así es que es a lo que Dios nos ha llamado. El Señor Jesús viene pronto. Hemos sido llamados a resplandecer. ¿Y cómo hacemos esto? Permaneciendo en la palabra, echando fuera toda engaño, mentira, cosas negativas, fuera, cosas que no aprovechan, fuera. La palabra, necesitamos la palabra, más. Sembrar, cuidar la palabra implantada, permanecer en ella, conociendo la verdad. Y la verdad traerá tanta libertad en cada una de las áreas de nuestras vidas, de tal manera que seremos luz para muchos que urgentemente necesitan de Cristo. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza, sabiendo que el deseo de tu corazón es que ninguno se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad.
Sabemos que todo aquel que muere sin Cristo se va a un lugar de tormento y en el día postrero, en el día final, irán al lago de fuego. Y tú nos has llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. Este mundo está en tinieblas y necesita tanto la luz de tu palabra que has sembrado en nuestros corazones. Señor, manda obreros a tu mies. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y nuestro deseo, mi deseo en el nombre de Jesús es que avives, que despiertes un espíritu de sabiduría que ya mora en nosotros, en cada uno de nuestros hermanos, de tal manera que conozcan la esperanza de tu llamamiento a la que todos hemos sido llamados como creyentes nacidos de nuevo. Qué glorioso llamamiento de Cristo. Que conozcamos las riquezas en gloria en Cristo Jesús, entender y conocer lo que nos ha sido concedido para caminar en la fe y apropiarnos de cada uno de estas cosas. Pero también entender que nos ha sido dado tu poder, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, que operó en Él, también está en nosotros, listo para operar a través de la fe en cada una de nuestras vidas. Señor, motiva el querer como el hacer, como dice tu palabra, por tu buena voluntad en cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y no solo te pido por ellos, sino por todos aquellos que han de creer a través de la palabra de ellos, en el nombre de Jesús. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos en cada momento: tu virtud está en nosotros y sobre nosotros, tu protección, tu salud, el poder para hacer las riquezas, un corazón compasivo, misericordioso y listo para sembrar, listo para bendecir. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. La gloria es para ti. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén.